Hoy estamos en el video 188 y hablaremos del reposo de la tierra y el jubileo. Levíticos capítulo 25. Estamos llegando a la recta final de estas enseñanzas de este libro que tiene una información tan especial. Entonces, estos 27 capítulos nos van a ayudar para que nosotros podamos entender un poco más todo lo que pasaba con el reglamento de los levitas y poder aplicarlo a la vida cristiana de nuestros días. Entonces, vamos a él, abra la Biblia y empecemos. Dice: Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Es decir, Dios tenía un descanso para los hombres. Acuérdense que ellos descansaban semanalmente un día, el sábado, y también había un reposo cada 7 años para la tierra, y también durante el descanso del jubileo, que era al entrar en la tierra prometida. Dios iba a evitar que ellos cayeran en el materialismo, que ellos se dedicaran solo a trabajar, a producir. Iba a haber un reposo donde ellos iban a descansar y depender, ahora sí, sin hacer nada, totalmente de lo que Dios les iba a dar. 6 años iban a podar las viñas y recoger los frutos, pero el 7º año la tierra iba a tener un descanso, iba a ser el reposo para Jehová. No iban a sembrar, no iban a podar. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criada y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. Cada 6 años, entonces, se trabajaba la tierra, y el 7º se iba a depender del fruto que ella diera por sí solo, de una manera totalmente milagrosa. Y los israelitas debían de tener fe en lo que Dios iba a hacer. Debían de practicar la fe, no solamente decir que la tenían. Entonces estaba la fiesta de las fiestas. Ellos iban a contar 7 semanas de años, de modo que sumaran 49 años. Cada 49 años había una celebración especial que se le decía el jubileo. Entonces, ¿qué pasaba cuando llegaba esa fecha? Tocaban fuertemente la trompeta en el mes 7º, a los 10 días del mes, el día de la expiación, o sea, de la purificación, el día del Yom Kippur. Tocaban la trompeta por toda la tierra porque era motivo de libertad. Cuando llegaba este año, todo el mundo celebraba, todo el mundo festejaba que era el tiempo de la restauración. Esta trompeta que nosotros leemos, esa tipo y figura de la que sonará en el final de los tiempos, donde los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Para qué? Para que ellos sean heredados en esa promesa eterna que Dios tiene para nosotros. La trompeta servía de sonido para todo el pueblo de Israel, donde quiera que estuvieran, y así será en la resurrección. Donde quiera que hayan enterrado a los muertos que creyeron en Dios, donde quiera que ellos hayan sido sepultados, se van a levantar para estar con Cristo. Entonces santificaban ese año 50, o sea, era un año diferente a los demás. Pregonaban libertad en la tierra a sus moradores. Era el año del jubileo, y cada quien volvía a su herencia, a su posesión. En esa celebración, entonces, regresaba la libertad en todos los sentidos, y era un nuevo comienzo para los del pueblo. Vean lo que dice aquí, en ese año que era jubileo y que era santo para vosotros, el producto de la tierra van a comer. No se iba a trabajar en ese tiempo y se iba a depender de lo que Dios les iba a dar. Era una manera de tener activa la fe, periodo a periodo. Ellos sabían que iba a llegar ese momento en el que tenían que dejar de trabajar, así como a la semana le dedicaban un tiempo a Dios. Entonces también cada 7 años le dedicaban ese tiempo a Dios, y también cada 50 años era una fiesta especial, ¿no?
cada uno volvía a su posición. Los que habían dejado de poseer por cualquier razón, por pobreza, por negocio, por pérdida, ellos les iban a regresar todo lo que les pertenecía. Y luego dice aquí el verso 14, y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo, o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. O sea, Dios demandaba integridad en los negocios, no habían de ser ventajosos porque se prestaba. Miren, las cosechas o los terrenos valían, entre más lejos estaba el jubileo, más costaban porque el precio era por cosecha. Entre menos faltaba para el jubileo, entonces costaba menos porque la producción iba a ser menos. Y había quienes los engañaban diciendo, no, falta más tiempo, o engañándolos de muchas maneras para cobrar más, y Dios lo tenía totalmente prohibido. No debían de ser ventajosos, debían de ser personas íntegras. Los israelitas tampoco abusar de su poder o de que la gente había empobrecido y tenía que entregar sus posesiones. No, ellos debían ser justos como Dios lo había dejado por ley. Entonces, todo esto ellos lo debían de manejar porque entre más cerca estaba el jubileo, entonces disminuía el precio de las cosas. Y así es la venida de Cristo. Entre más cerca está la venida del Señor, nuestras posesiones materiales deben de tener menos valor. Debemos atesorarlas menos. ¿Por qué? Porque lo material debe de ir perdiendo su valor ante la cercanía de lo espiritual, de lo eterno. Entonces, es lo que nosotros debemos de ver. Pero a diferencia de eso, para muchos, entre más pasan los años, más pobres son en Cristo, más viven metidos en lo material, en la economía, en estar bien en este mundo, pero se olvidan de que Cristo va a venir y entonces celebraremos el trabajo que hayamos hecho para lo eterno. Entonces el Señor son indicaciones que les da y que nosotros la podemos aplicar a nuestro tiempo de una manera muy correcta. Dice el Señor, ejecutad pues mis estatutos y guarda mis ordenanzas y ponlos por obra. Y por consecuencia entonces iban a habitar seguros, confiados en que estaban haciendo la voluntad de Dios. Y la tierra dará su fruto, comeréis hasta saciaros y habitaréis en ella con seguridad. Es decir, ellos no iban a tener pendiente ni de que les faltara algo, ni de los enemigos. Iban a vivir en seguridad. Entonces, pero debían de cumplir esa ley, esas órdenes. Y si dijeren, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos, entonces yo les enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años. Vean esto, por 3 años. O sea, en el jubileo, acuérdense que el séptimo año era el 49, en donde ellos ya no cosechaban, y luego venía el 50, que era el del jubileo, y luego el 51, que era donde apenas iban a sembrar para cosechar. Entonces ellos disfrutaban en el jubileo de 3 años milagrosos de sostenimiento. Fíjense, 3 años. Solo tenían que ser obedientes. Por eso dice la Biblia que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se va a añadir. Y sembraréis el año 8 y comeréis del fruto añejo hasta el año 9, hasta que venga su fruto comeréis lo añejo. Hasta el 8 año volverán a sembrar, mientras seguirán comiendo de lo que Dios les había dado milagrosamente. Y luego les da indicaciones de la tierra. Vean, como Él es el dueño, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, dice el Señor. Pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaré rescate a la tierra. Es decir, siempre se iba a pagar, porque Dios era el dueño legítimo. Ellos solamente eran administradores. Y eso pasa con nosotros. Nosotros tarde que temprano no vamos a estar en esta tierra, y todo lo que Dios nos dejó administrar se va a quedar. Lo va a administrar alguien más. Entonces no debemos posesionarnos de las cosas como si eternamente van a ser de nosotros, porque no va a ser así. Y seguían las indicaciones para estas fechas. Cuando tu hermano empobreciere
y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Es decir, cuando alguien caía en desdicha, por lo que sea, que tenía que deshacerse de su heredad, entonces los parientes próximos, los familiares, podían rescatar lo que él había perdido. Cristo es el rescate para nosotros en todo lo que el diablo nos ha quitado. Solo Cristo es el que tiene poder de devolvernos esa felicidad, esa vida, esas promesas, esos propósitos. No hay nadie más. Ellos tenían que buscar que los familiares los ayudaran. Pero también había quien no tenía rescatador. Y si conseguía lo suficiente para el rescate, entonces debía contar los años desde que había vendido y pagar lo que quedara el varón que vendió y volver a su posición. Es decir, si él juntaba dinero y decía, bueno, ya lo que queda del jubileo y lo que tengo me ajusta, entonces él podía hacer rescate, logrando juntar, sacrificándose lo que debía. Pero si no consiguiera lo suficiente para que le devolvieran la heredad, lo que había vendido, entonces él tenía que esperar al año del jubileo. Entonces ya en ese año, que era el peor de los casos, ya le regresaban todo y él ya podía otra vez tener un nuevo comienzo en el que podía producir para salir adelante. Entonces lo que quiero decir es que siempre había una esperanza de salir adelante para el pueblo de Dios. Era diferente para cuando los que vendían una casa habitada en la ciudad amurallada, la podía vender y tenía un año para recuperarla. Pero si pasaba del año, entonces ya no la podía recuperar, porque esas casas solo servían para ser habitadas y no para el sustento de cosechar. Entonces, por eso esas propiedades no podían regresarse. Entonces no entraban en las leyes del jubileo. Pero las casas que no tenían muro, es decir, que contaban con campo para sembrar, es así, porque esas servían para la producción, para el sustento, pues. Entonces, los levitas igualmente, ellos podían rescatar en cuanto ellos quisieran lo que hubieran vendido o lo que hubieran cedido, ¿no? Entonces, todas estas reglas, leyes, nos ayudan mucho para entender el funcionamiento de esta celebración. En esos tiempos, dice aquí también algo maravilloso, que cuando alguien del pueblo era pobre, entonces tenían la obligación de ayudarlo, de agarrarlo para sí y convertirlo en un tipo empleado. ¿Para qué? Para que él tuviera la oportunidad de nuevamente retomar una vida productiva. Entonces a él lo debían de ayudar, no le iban a pedir impuestos, ni iban a tratar de sacarle ganancias, sino con ese temor a Dios lo iban a ayudar para que viviera con ellos. Entonces todo eso se le proveía a la gente para que hubiera una empatía entre el pueblo, la obligación de ayudar en lo que nos pidieran. Entonces no se podía aprovechar nadie de la desdicha. Debían de ser tratados como familiares. Eso era lo que Dios quería. Entonces el trato debía de ser con grande honor, queriendo ayudarlos mientras cambiaba su situación con el jubileo, donde tenían otra pues nueva oportunidad, ¿no? Era muy importante ayudar cuando ellos necesitaban. También cuando ellos compraban, miren, los extranjeros o los forasteros que vivían también podían hacer que alguien del pueblo de Israel fuera su empleado, ¿no? Entonces podían servirles a los forasteros, pero estos debían de tratarlos con las mismas leyes que el pueblo manejaba, porque era la misericordia de Dios. Entonces, también este israelita pues de muchas maneras podía ser rescatado para salir adelante. Lo central, hermanos, lo central de este capítulo, o lo que yo quiero enseñar, es que Dios siempre daba oportunidades, siempre, de muchas maneras, para que la gente recuperara lo que era de ellos, para que lo pudieran vender y salir de un problema y luego recuperarlo. Aunque cayeran en la peor desdicha, en la peor pobreza, siempre había una esperanza en la mente del hebreo de que podía estar mejor. Ese es el mensaje. Nosotros hoy en la humanidad debemos de saber que siempre hay oportunidades que Dios nos da de buscarlo, de tener una mejor relación con Él, un mejor matrimonio, una relación con nuestros hijos, unos mejores hijos, una buena economía, una buena administración, un buen servicio a Dios. Siempre, de muchas maneras, Él nos da esa esperanza.
aunque nos deje nuestros amigos, aunque nos dejaran nuestros padres, aunque perdiéramos ese empleo, wow, aunque perdiéramos toda nuestra economía y no hubiera nadie, como fue el caso de Job, Dios siempre va a estar ahí esperando para tenderte la mano y que tú y yo tengamos una nueva esperanza de salir adelante. Te invito para que te aproveches de este jubileo que es día a día ahora con Dios, donde al buscar el reino de Dios y su justicia, todo lo demás está garantizado. Ellos tenían que esperar 50 años para recuperar lo que era de ellos, lo que un día había estado en sus manos. Tú lo puedes hacer ya. Tú puedes buscar a Dios inmediatamente y Él va a poner en tus manos lo que Él siempre tuvo para ti. Mi Dios, que Dios te bendiga y ánimo en